Feliz día, hermanas y hermanos dirigentes Scout, miembros de la unidad Scout. En esta sesión vamos a abordar el tema de la unidad Scout, su estructura y su identidad. Lo primero que debemos definir es qué es la unidad Scout. Unidad Scout es el marco o espacio en el que se mueven e interactúan las patrullas del grupo Scout. Es una comunidad en marcha hacia una visión compartida. Cada unidad tiene sus propias características que la identifican, aunque todos respondemos a la misma estructura. Dentro de la estructura de la unidad Scout deben haber tres instancias que las caracterizan: la asamblea de unidad, el consejo de unidad y el equipo de dirigentes. Hablemos entonces sobre la naturaleza de la unidad Scout. Esto nos invita a preguntarnos por qué y para qué existe la unidad Scout. El método Scout es un método educativo que confía en los jóvenes y cree en su autoeducación. En la rama Scout, esta confianza se manifiesta en la aplicación del sistema de patrullas. Esto es, en el mantenimiento de un sistema que favorece el dinamismo de grupos informales de amigos. Ya hemos hablado de la importancia de ese grupo de amigos para que funcionen como una comunidad de aprendizaje. Entonces, la unidad existe ¿para qué? Porque para operar como tal una patrulla necesita un mínimo de organización que la respalde, porque las patrullas necesitan un espacio donde interactuar unas con otras para compararse, para aprender y para superarse a sí mismas. La unidad de Scout existe entonces para brindar el ambiente educativo necesario a las y los Scouts para ejercer su liderazgo. ¿Por qué existe la unidad de Scout? Porque de acuerdo al método Scout, es necesario un espacio en el que exista la presencia estimulante de adultos, sin que estos interfieran dentro de la dinámica de la patrulla. Porque la unidad de Scout brinda un territorio seguro donde la patrulla pueda actuar, minimizando los riesgos del entorno. En consecuencia, la primera razón de existir de una unidad de Scout es velar por el libre y completo funcionamiento del sistema de patrullas. La patrulla es la comunidad de aprendizaje y la unidad de Scout es su organización de respaldo. No podríamos estar hablando de que existe unidad de Scout si no tenemos patrullas que funcionan y trabajan. No podemos estar ante una unidad de Scout si no tenemos patrullas que se conviertan en comunidades de aprendizaje. La unidad se convierte en el guardián, en el centinela de la misión. Es importante tener claro que la unidad de Scout vela en su naturaleza misma por que se cumpla la misión del movimiento Scout, la cual está plasmada en nuestro programa educativo. Esta misión se cumple aplicando el método Scout, que convierte a nuestros jóvenes en los principales agentes de su desarrollo, de manera que lleguen a ser unas personas autónomas, solidarias, responsables y comprometidas con la sociedad en que viven. Naturalmente, para que lleguemos a eso, nuestros jóvenes necesitan ser vigilados, acompañados y promovidos por los adultos en el movimiento, es decir, por los dirigentes. En resumen, la unidad de Scout debe velar por promover en las patrullas y en los jóvenes de manera individual la vida de grupo para que el método Scout rinda frutos. Hablemos entonces de cuál es la estructura. Estábamos diciendo que además de las patrullas, que son la razón de ser de la unidad de Scout, existen tres instancias que integran la estructura de la unidad, que no representan una estructura de mando ni tienen un orden jerárquico entre sí. ¿Cuáles son? La asamblea de unidad, el consejo de unidad y el equipo de dirigentes. En esa gráfica que está ahí, vemos las rueditas amarillas, son las patrullas.
Está a la izquierda de esa imagen el equipo de dirigentes, esos son los adultos dentro de la unidad Scout. Luego tenemos el consejo de unidad, que está integrado por los adultos más los guías y subguías de las patrullas. Y luego tenemos la asamblea de unidad, que la integran todos los miembros de la unidad Scout. ¿Qué es la asamblea de unidad? Estábamos diciéndolo, está integrado por todos los jóvenes de la unidad e intervienen en la asamblea de manera individual. Está presidida por un scout que ha sido electo para eso por la asamblea. Es decir, no es un cargo que dura más allá de cuando la asamblea se reúne. La asamblea se reúne para tomar decisiones y al inicio de esa reunión eligen a uno de los scouts, a una scout, para que sea quien presida la asamblea. Los dirigentes participan de la asamblea, pero no tienen voto, solo tienen voz. Debe reunirse al menos 2 veces cada ciclo de programa. Y lo ideal es que sea al inicio, cuando se hace el juego democrático y se van a elegir las actividades de la unidad. Y al final, cuando se están haciendo las autoevaluaciones y las evaluaciones por patrullas y luego se aprueban las condecoraciones o los que se van a entregar. La asamblea establece las normas de convivencia y decide los objetivos y actividades de la unidad. Define el énfasis, que es el tema principal del ciclo de programa. Determina los objetivos anuales de la unidad. Decide las actividades de la unidad que se realizarán durante el ciclo de programa y aprueba el calendario de actividades, una vez que el Consejo de Unidad las ha organizado en un calendario. La siguiente parte del elemento de la estructura de la unidad es el Consejo de Unidad. Está constituido por los guías y los subguías de las patrullas y el equipo de dirigentes. Debe de reunirse al menos una vez al mes. El Consejo de Unidad lo coordina el responsable de la rama, el responsable de unidad Scout, aunque su coordinación puede rotarse entre los distintos miembros. Eso es a decisión del mismo Consejo de Unidad. El Consejo cumple con la doble función de ser un organismo de gobierno y una instancia de aprendizaje. El Consejo es la instancia que coordina las operaciones de la unidad y como tal prepara el diagnóstico y énfasis para cada ciclo de programa. O sea, prepara lo que se va a presentar a la asamblea. Organiza el calendario de actividades seleccionadas y colabora en su ejecución. Pone las actividades seleccionadas en un calendario para presentarlos a la asamblea. Evalúa el programa de actividades del ciclo y fija los criterios de evaluación en la progresión de cada joven. Y por eso es lo que yo les decía, la asamblea se reúne 2 veces, para aprobar las actividades y el calendario y para evaluar el programa de actividades. ¿Qué es lo que va a evaluar? Eso es son insumos que previamente ha preparado el Consejo de Unidad. El Consejo acuerda la entrega de insignias de progresión a proposición de los dirigentes encargados del seguimiento. Obtiene y administra recursos para la realización de las actividades programadas, decide si va a gestionar recursos, cómo va a gestionarlos, dónde se van a gestionar. Aunque el manual de grupo nos dice que ya los recursos gestionados, si estamos hablando de fondos, deben ser administrados por el comité. El Consejo de Unidad también apoya a las patrullas en su funcionamiento y en la integración de nuevos jóvenes y supervisa la elección de guías y subguías. ¿Quiénes eligen los guías y subguías? La patrulla. ¿Quiénes apoyan y supervisan en esa elección? El Consejo de Unidad. Pero eso como órgano de gobierno. Y si hablamos del Consejo de Unidad como una instancia de aprendizaje, debe velar por que se mantenga una reflexión constante sobre la vigencia de la promesa y la ley de los miembros de la unidad. Recordemos que nuestro método está basado en una escala de valores, en unos principios, y eso se resume en nuestra promesa y ley. El Consejo de Unidad debe velar por la capacitación constante de guías y subguías, ya que recordemos que el responsable de la unidad trabaja por medio de los guías de patrulla. Eso es tan antiguo como casi la fundación del movimiento. Fue escrito
por nuestro fundador en este documento que se llama Orientaciones para la Tarea del Dirigente Scout, que viene desde 1919. El Consejo de Unidad, entonces, debe proveer la capacitación específica y la información técnica que requieren ciertas actividades. Debe de brindar la capacitación técnica. ¿Estamos hablando de qué? Técnica Scout. ¿A quiénes? Guías y subguías que requieren de esa formación para poder compartirla con sus patrullas, y normalmente son requeridas esos conocimientos y habilidades en ciertas actividades. Debe captar y orientar monitores externos para el apoyo de las especialidades que eligen los jóvenes, los famosos sinodales, ¿no? El Consejo de Unidad debe de orientar qué tipo de sinodales se necesitan para que apoyen en la evaluación de especialidades. El Consejo recibe a los nuevos miembros del grupo y organiza su periodo introductorio. El Consejo de Unidad debe determinar las acciones de reconocimiento o de corrección cuando sean necesarios. Recordemos que estas últimas son funciones de aprendizaje, no de gobernanza, de aprendizaje. Ahora hablemos del equipo de dirigentes. ¿Cómo apoya el equipo de dirigentes a la unidad? 3 elementos: asamblea de unidad, consejo de unidad y equipo de dirigentes. El equipo de dirigentes está constituido por al menos un dirigente por patrulla, más un responsable de unidad que debe ser dirigente de alguna patrulla. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos 4 patrullas, ¿cuántos dirigentes? Mínimo 4. Si tenemos 3 patrullas, ¿cuántos dirigentes? Mínimo 3. Si tenemos 2 patrullas, ¿cuántos dirigentes? Mínimo 2. Ojo, ¿cuántas patrullas es el máximo que debería de tener nuestra unidad Scout? 4 patrullas. ¿Con cuántos miembros? Con un máximo de 8 miembros por cada patrulla. En total, 32 jóvenes debe ser nuestro número máximo. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo 34? Está bien ahí. Si tengo 40. Si ya tengo 6 más, 8 más, entonces yo debería de tener una quinta patrulla. Debo de tener una unidad con 5 patrullas. En el peor de los casos, si tengo 5 dirigentes, podríamos estar más o menos gestionándola, pero es el momento que empecemos a pensar en si vamos a crear una nueva unidad. ¿Cuántas patrullas es el mínimo para que haya una unidad? 2 patrullas. Es decir, si tenemos suficientes niños para formar 6 patrullas, deberíamos entonces considerar la posibilidad de tener 2 unidades. ¿Cuántos niños es el mínimo? Mínimo en una patrulla, 6. Máximo, 8. El equipo de dirigentes debe reunirse al menos una vez por semana y está a cargo del responsable de unidad. El responsable de unidad es el que está a cargo de velar porque existen estas reuniones semanales del equipo de dirigentes. ¿Cuál es la función de los adultos, de los dirigentes como mediadores o facilitadores educativos? Deben diseñar las condiciones en que actúa la unidad. Deben mantener vigente la visión y promover la misión del movimiento. Deben velar por la aplicación de los elementos del método para que exista la vida del grupo. Se nos olvida, ¿no? ¿Cuántos elementos del método son? 7, 8, 9, no sé. Eso lo vimos antes, ¿no? Recordemos. Se nos olvidan, pero es importante que los recordamos. Debe preparar los antecedentes para las reuniones del consejo y las asambleas, es decir, ya vimos todas las cosas que deben decidirse a nivel de consejo de unidad como órgano de gobierno, y entonces esos insumos los lleva el equipo de dirigentes. Esos insumos son revisados y con el apoyo del equipo de dirigentes, después presentados a la asamblea. El equipo de dirigentes debe asumir la responsabilidad de acompañar y contribuir a evaluar la progresión de los jóvenes que integran la patrulla. No es solo tomar decisiones, no es solo dirigir los juegos, no es solo promover el espíritu scout, debe acompañar en la progresión de los jóvenes. Deben preparar e impartir charlas a los papás de los jóvenes sobre su rol educativo esperado en relación con el trabajo desarrollado en la unidad. Es decir, no solo recibirlos y no los vuelvo a ver nunca más hasta que hay una ceremonia, no.
El equipo de dirigentes debería de organizar reuniones con padres de familia, con madres de familia, con tutores y responsables para dejarles saber, para informarles sobre su rol en este proceso de educación a través del método Scout. Deben apoyarse entre sí con otros dirigentes para lograr sus tareas. Hablemos de identidad de la unidad de Scout. Son elementos propios de la entidad los siguientes. El nombre. Se llaman como Scouts. ¿Por qué? Porque en 1907 el movimiento inició con jóvenes entre 11 y 15 años, a los que se les llamó Scouts, exploradores, aún antes de que el movimiento asumiera su nombre. El nombre de la unidad. El nombre de las unidades debería estar relacionado con el marco simbólico de las exploraciones, los descubrimientos y las expediciones, es decir, con el marco simbólico de explorar. Aunque normalmente toman el nombre del lugar donde se reúnen o el nombre del grupo al que pertenecen, es importante y les motivamos a que si su unidad no tiene un nombre relacionado al marco simbólico, que adopten un nombre. No es solo, no basta que se llame unidad Scout del grupo número tal, no. Unidad Scout, su nombre del grupo número tal al que pertenece. El uniforme. El uniforme nos identifica ante el resto del mundo, ante la comunidad, que ha tenido cambios con el tiempo, claro, pero permite representar en él, a través del uniforme, varios elementos como la flor de lis, un símbolo mundial del movimiento, la pañoleta que nos identifica como miembros de un grupo, las insignias del grupo de asociación, las progresiones, las especialidades, los eventos en los que hemos participado. Las insignias de eventos se portan de manera temporal en el uniforme, mientras dura el evento en que se participa y durante un tiempo prudente después. Hay que consultar en el manual del uniforme porque puede ser modificado y actualizado. Hay que consultar cuánto tiempo después de un evento puedo seguir portando la insignia del evento. El saludo Scout. El saludo o seña Scout que se hace con la mano derecha, colocando el dedo pulgar sobre el dedo meñique y alzando los otros 3 dedos. Al mismo tiempo se dobla el brazo hacia atrás y se lleva la mano a la altura del hombro, con la palma mirando hacia adelante. Y dice aquí en nuestra presentación, es recomendable evitar cualquier forma que pudiera darle al saludo un aspecto marcial, como llevar la mano a un costado de la frente en un gesto propio de los saludos militares. Es decir, así no es el saludo Scout, así no es el saludo Scout, ni así, ni así. El saludo Scout es viendo la palma hacia el frente a la altura del hombro. También los Scouts acostumbran dar el apretón de manos con la mano izquierda. Hay muchas leyendas sobre el origen de esa costumbre. La más convincente proviene de la tradición Ashanti, que sus guerreros, es una tribu, cuyos guerreros acostumbraban saludar con la mano derecha para no soltar el escudo con la izquierda, que era su escudo protector que llevaban en la mano izquierda, a menos que se encontraran con un amigo, que era una persona en la que podían confiar. Entonces soltaban el escudo y saludaban con la mano izquierda. A sus amigos scouts, entonces, saludamos con la mano izquierda y el resto con la mano derecha. Un color. Las primeras insignias que hizo bordar Baden-Powell allá cuando se fundó el movimiento eran amarillas sobre fondo verde. Estos colores después distinguieron al movimiento Scout alrededor del mundo. El amarillo fue después tomado por la manada y consecuentemente el verde quedó como color de identidad para las unidades Scout. Por eso el color verde es parte de la identidad de la unidad Scout. Dentro de cada unidad, las patrullas también adoptan sus propios colores que las distinguen de las demás de acuerdo al nombre. Para eso tenemos en el manual, bueno, lo pueden encontrar en diferentes opciones. Por ejemplo, había
en Casa Scout estaba lo más reciente, un manual que se llamaba Manual para el Guía de Patrulla, y ahí en la parte de atrás hay un anexo con los colores que corresponden a cada animal, que son los que adoptan como nombre las patrullas, y bueno, así hay diferentes lugares. El libro de la unidad, o libro de oro, ¿no? Se trata de que la unidad mantenga un alimento simbólico. En ese libro se registran acuerdos para dejar constancia de las decisiones tomadas por la Asamblea y el Consejo, fechas importantes de la unidad, eventos especiales, registro de la membresía año con año, se conoce normalmente como libro de oro. Si quieren ampliar sobre estos aspectos que contribuyen a la identidad de la unidad de Scout, pueden leer más en la guía del dirigente de unidad de Scout, que en ocasiones tenemos ejemplares en físico a la venta en la tienda Scout, pero si no, ustedes lo pueden descargar en la página web de la Asociación de Scouts de El Salvador. Espero que ahora hayamos reafirmado cuáles son los elementos de la estructura de la unidad. Recuerden, asamblea de unidad, consejo de unidad, equipo de dirigentes. ¿Y cuáles son los roles de cada uno de esos, no? Asamblea de unidad, todos los jóvenes participan con voz y voto, los adultos participan sin voto, solo con voz. Se reúne mínimo 2 veces cada ciclo de programa y toma decisiones. Consejo de unidad, que tiene 2 aspectos, uno de órgano de gobierno y otro de aprendizaje, y provee insumos para las asambleas de unidad, el equipo de dirigentes y cuál es su rol motivador y de educador, de facilitador educativo. Y por último, hemos hablado de los elementos que contribuyen a la identidad de la unidad de Scout. Gracias por su atención, suerte en su prueba y siempre listos. ¿Cómo era? Siempre listos.